en el inicio, y es una realidad que aquí hay mucha especulación acerca del número de detenidos, Luis, acerca de en qué condiciones se encuentran. Inclusive esto ocurre también con las cifras, que usted lo ha visto también, Carlos Emilio, en el número de fallecidos, ¿verdad? Que quieren meter en el bolsón de los fallecidos, producto del intento golpista, quieren meter ahí también a los que fallecieron por asuntos de delitos comunes. Es un intento, pues, por magnificar las cosas. Estamos claros que ninguna persona debió haber muerto y murieron porque estas personas intentaron votar al gobierno de una manera inconstitucional y valiéndose de cualquier forma. Y eso incluyó, pues, la muerte, lamentablemente. Y de ellos 22 policías, ¿verdad? ¿Cuál es el dato oficial que se tiene, Luis, si podemos conocerlo, acerca del número de detenidos, mujeres, hombres, y en qué centros de reclusión se encuentran, pues? Buenos días, familias nicaragüenses. Buenos días, Alberto. Gracias por la invitación al programa. Desde el Ministerio de Gobernación nosotros hemos venido escuchando a distintas personas, representantes de organizaciones, hablando de este tema, tal y como que si ellos estuvieran administrando la actividad penitenciaria en nuestro país. Y lo hemos oído inclusive en foros internacionales, avalando cifras, certificando cifras que en ningún momento se acercan a la realidad. El Ministerio de Gobernación y el Sistema Penitenciario Nacional, su actividad está regulada por la Ley 473, Ley de Régimen Penitenciario, y desde ahí se ha venido atendiendo, trabajando como se atiende a todos los presos en este país. Sobre el tema que nos ocupa hasta el día de ayer, la cantidad de presos que el sistema penitenciario tiene en sus instalaciones en Tipitapa y en cárceles de mujeres es de 184 varones y 17 mujeres para 204 presos y presas. De estos, 6 varones ya están condenados, una mujer ya está condenada, y el resto, para un total de 7 condenados y 197 acusados. Todos están a la orden de autoridad judicial competente. No hay ningún preso de manera ilegal. O sea, todos tienen una acusación ya. Todos están ante autoridad judicial competente. Es así como el sistema penitenciario desarrolla su labor, lo decía, y lo regula la Ley 473. Todo preso o presa que llega a un centro o establecimiento penitenciario es recibido por un comité, ¿verdad?, de recepción que evalúa a preso o presa por individual. De entrada se hace un chequeo médico, ¿verdad? Está nuestro cuerpo médico revisándolo y está revisando también su expediente como tal para conocer el nivel de peligrosidad que ese preso tiene y así ubicarlo. Desde ese momento se determina que está en buen estado de salud o cuál es su estado de salud, se recepciona, se le asigna su uniforme, ¿verdad? Todo un comité, ¿verdad? Toda una comisión, se le asigna su uniforme, su colchoneta y se le lleva al lugar donde va a estar recluido. Prueba de ello, por ejemplo, cuando nosotros leíamos los titulares, por ejemplo, que el señor Medardo Mairena estaba siendo torturado, que no podía caminar, que no podía ser trasladado por el estado físico en que se encontraba maltratado, y este es el momento que él hace su ingreso al sistema penitenciario. Y están los médicos. Podemos hacer un acercamiento. Están los médicos revisándolo, ¿verdad? A ellos, tomándole sus datos generales, y en ese momento el preso o la presa dice qué persona él está interesado que le lleguen a ver. Eso no lo pone el sistema penitenciario. Él tiene derecho a decir el nombre de 8 personas entre familiares o algún que puedan visitarlo. Que pueden visitarlo.
De entrada, cada preso tiene una visita inicial por espacio de 20 minutos. En esa visita se le da la información general al familiar y se le dice, mire, el horario de visita o el calendario de visita es este. Se le dice, tienen derecho, hay dos tipos, hay dos programaciones, una que es mensual y otra que son cada 15 días, 2 veces al mes. Pero además de la visita familiar, tienen derecho a visita conyugal. Déjeme entenderlo entonces. Tiene derecho a 2 visitas al mes, una cada familiar, sí. Y adicionalmente tiene 2 conyugales. Se convierten en 4, digamos. En 4. Además, se tiene que tomar en cuenta en qué progresión de régimen tiene. Porque hay unos que según la peligrosidad solo tienen derecho a una visita al mes. Una, correcto. Y una visita conyugal. Si su peligrosidad no es de alto nivel, entonces tiene derecho a 2 visitas al mes, o sea, cada 15 días y 2 visitas conyugales. ¿Y de esos 8 nombres que han dado, pueden ir todos a la vez o disminuye el número? Oiga bien, puede ir todos a la vez o los que pudieron llegar, pero es el día y el horario que se les dijo. No es que yo, porque estoy anotado en la tarjeta de visita de X preso, yo voy a ir el día, la hora que yo quiera. Como ocurre en todos lados. Sería un caos. Claro, como ocurre en todos lados, ¿no? O sea, esas son... Vean, aquí hasta para jugar béisbol hay un reglamento. Hasta para jugar voleibol hay reglamento que regula cómo funcionan las cosas. En una escuela, ningún padre de familia llega a una escuela a media mañana cuando están dando clases que quiero hablar con mi hijo. No, le dice el director o la maestra, espérese que salga o espérese que haya reunión de padres de familia. Ahora te imaginas que nosotros en el sistema penitenciario estemos ahí a que llegue el que quiera cuando quiera. Sería un caos total, ¿verdad? Entonces, además de las visitas que tienen, familiar, conyugal, tienen derecho al pase de paquete, que significa, si yo lo veo cada 15 días, a mediados de esos 15 días, a la semana, ellos tienen derecho a que le lleven un paquete con productos básicos de uso personal y de alimentos, ¿verdad? Tienen actividad al aire libre 2 veces a la semana, ahí van a ver gráficas ustedes, y llevarlo a las diligencias judiciales según la programación de la autoridad judicial a la que él está, digamos, sujeto. Por ejemplo, el señor Medardo Mairena tiene a 8 familiares, 2 hijas, no, una hija, un hijo, 2 hermanos, 2 hermanas y su cónyuge. Pero llegaron a verlo el 26 de julio, a la visita de agosto, el 27 no se presentaron. No se presentaron. No se presentaron. Y ahorita les toca visita el 25 de septiembre. Sin embargo, su hermano, José Alfredo Mairena Sequeira, le ha llevado paquetes alimenticios del que hablábamos y con productos de primera necesidad. Que eso puede ser en cualquier momento, digamos. No. No en cualquier momento. ¿Cómo se les dice qué día de la semana se puede recibir los paquetes. Entonces, le llegaron a dejar no paquetes. Necesariamente la visita, pero sí la entrega de paquetes. Sí, en la visita pueden llevar igual. Claro, pero adicionalmente, si quieren. Y al señor Mairena, Medardo, le han llevado paquetes de esa naturaleza el 21 de agosto, el 28 de agosto, el 6 de septiembre. Se los ha llevado su hermano José Alfredo Mairena Sequeira. Pero si usted lee, escucha las noticias, los medios de comunicación dicen que tienen tantos meses de no verlo, de no saberlos de él. Inclusive su abogado está diciendo, nosotros le hemos respondido a un escrito que hizo el abogado, señores, y se les mandó la programación de visita. Aquí está la programación hasta diciembre. Él tiene visita el 25 de septiembre, el 29 de octubre, el 30 de noviembre y el 27 de diciembre. Ya tienen la programación anual de las visitas. Así también las conyugales.
ya están programadas y se les dice a ellos y se les expone también. Y los pases de paquete, aquí tiene, haciéndole la inspección, la revisión médica, como les explicaba. Tenemos también aquí al señor Pedro Mena, al que decían que producto de las torturas. Ah, sí, este es el señor que acompañaba al señor Mairena, ¿no? A Medardo Mairena, ahí están. Una foto dice más que 1000 palabras. Está este señor del que se refiere, el señor Pedro Mena Amador. Sí. Aquí también está en el chequeo médico. Cuando ingresan al sistema penitenciario. Aquí está, por ejemplo, Tomás Maldonado y Carlos Brenes Sánchez, que decían que estaban siendo torturados, que no podían caminar, que su estado de salud era deplorable. Aquí están haciéndole todo el ingreso, hay todo un mecanismo para ingresar. No es asunto de que ya llegan, abrimos una celda, los metemos y ya estuvo. No, se llena todo. Una serie de documentación, cómo están sus signos vitales, cómo está la presión. Y se les entrega su uniforme, que lo veo inmediatamente nuevo. Se les entrega un uniforme, se les da a conocer cuál es el reglamento que tiene el centro penitenciario. Aquí tienen los pases de paquete para Tomás Maldonado y Carlos Brenes Sánchez. Ahí tienen las visitas que le están haciendo los familiares, los que muchos dicen, los que muchas personas de estos organismos de derechos humanos hablan de que están aislados. Entonces aquí está la foto para desvirtuar esas calumnias. Hay que estar claro que la política de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, cuanto a la actividad penitenciaria, ha sido de gran humanismo. Nosotros en el 2007 encontramos los establecimientos penitenciarios en un estado deplorable, prácticamente en estado de catalepsia, sin ningún tipo de inversión. Y un personal que no tenía, digamos, no se había continuado capacitando ni preparando. Y las instalaciones prácticamente han sido unas construidas totalmente y otras remozadas, que cuesta más que construir. Claro, claro. Para dignificar los espacios, ¿no? Exactamente, digno. Ahí hay dignidad. Hay dignidad, sí. ¿Me entienden? Y aquí están también las comunicaciones. Aquí están en comunicaciones, aquí están los visitantes, se les da información, aquí están bien los familiares de Edwin Carcache, que decían que estaba aislado, que no lo miraban desde hace tanto tiempo, que no sabían cómo estaba. Ahí están revisando, porque se tiene que requisar qué es lo que va en un paquete. Claro, claro. Ahí constantemente estamos incautando en estos paquetes sustancias prohibidas, objetos prohibidos. Y la gobernanza de un centro penal no es fácil. No es fácil. A mí me gustaría a estos promotores de derechos humanos decirle, a ver, aquí tiene, administra este penal. Claro. Quiero verlo. No, o debería realmente ir a las visitas para saber lo que pasa y no andar hablando ahí a la ligera. Aquí están los familiares de Carcache cumpliendo todos los procedimientos para acceder al interno del penal. Para entrar a un banco aquí hay regulaciones. Claro. Igual para entrar a un centro penal se requiere también de cumplir con requisitos elementales. Ahí lo está visitando su esposa, su papá, su abuelita. Y ustedes pueden ver en esta gráfica cuál es el estado de salud de Carcache, retirando su paquete con productos alimenticios y productos de primera necesidad. Ahí está. Esta visita la realizaron el 14 de septiembre. No, hace poco. Para muchos días feriados, para el personal penitenciario, 24 horas. Los 365 días se atiende el establecimiento penal. Aquí está otra gráfica con visitas familiares y pueden ver en la mesa los productos que le llevan a cada uno de ellos. Aquí está la galería donde se encuentran ubicados
Esa imagen, por favor, mira, se mira que son instalaciones nuevas, veo colchonetas Colchonetas nuevas, uniformes nuevos, el estado de salud lo pueden determinar digno, con lo que ellos presentan en sus rostros. ¿Verdad? Esta es la parte del hombre, vamos a llegar a la parte de las mujeres. claro. Aquí están las familias, ¿verdad? A ver si podemos. Aquí está la familia. Miren ustedes, estos son los encuentros, ¿verdad? Familiares que se dan en este lugar. En Tipitapa. Esto es Tipitapa. Y estas son las instalaciones que pueden ver, no son mamarrachos. Sí, claro. Son instalaciones nuevas, ¿verdad? Dentro de la política de dignificación a los presos y presas de nuestro país. Y esto no es de abril para acá. Esto es todo buscando cómo restaurar, ¿verdad?, la dignidad y las instalaciones de los privados de libertad, ¿no? de los presos y presas en nuestro país. Miren qué irónico. Esta es una protesta que hicieron frente al penal de mujeres. Correcto. Eso hace poco, ¿no? El 13 de Sí. diciembre. Ahí andaban. Estaban diciendo que no les permitían ver, que estaban aisladas, que estaban siendo torturadas. Inmediatamente que se suspendió o se retiraron, pasaron a ver a sus presas como tenían programado. Esta es la parte frontal de las instalaciones de la cárcel de mujeres. Esta es una vista panorámica de la cárcel de mujeres. Aquí están los familiares viendo con los trámites. Tenemos un departamento exclusivo llamado Atención y Trámite, donde se reciben a los familiares los productos que llevan y se les da toda la información. Aquí tenemos la visita familiar de doña Irlanda Jerez y recibiendo a sus familiares. Ahí la tienen, en una mesa en el área de visita en cárcel de mujeres, y tienen los productos que le lleva a la familia. Está con su familia también abajo. Exactamente. Ahí está Irlanda Jerez recibiendo la visita familiar correspondiente del 18 de septiembre. ¿Bien? Aquí tenemos al señor Carlos Valle, que andaba encabezando manifestaciones diciendo que no le permitían ver a su hija, diciendo que su hija estaba aislada, que estaba siendo torturada, y ahí está en una visita familiar y le lleva productos alimenticios y productos de necesidad básica, ¿verdad?, a su hija, Elsa Albertina Valle. Ahí está con la familia, visitando a su hija. Otra vez aquí aparece el quien dice de que no le permitían ver a su hija, que no le permitían pasarles paquetes. Y aquí está, pues, ahí está el señor Carlos Valle, camisa polo, color amarilla, y los demás familiares. Otro ambiente de las visitas familiares en cárceles de mujeres. Ahí está siempre de Elsa Valle. Aquí están los familiares de la esposa de Cristian Fajardo visitándola, María Dilia Peralta Cerrato, recibiendo visita familiar en cárcel de mujeres. Ahí tienen los productos que le llevan. Dentro de las actividades recreativas y de sol que hablábamos, que tienen derecho 2 veces a la semana por 2 horas, ahí están las mujeres presas jugando fútbol, recibiendo sol, a las 2 horas que tienen derecho. Aquí están jugando, ¿no? Sí. Actividades deportivas, sí. Ahí están. ¿Y quiénes están? En ese juego estaba Irlanda Jerez, Irma Yuri Clea Valerio, Elizabeth Centeno, Albertina Valle, Elsa Albertina, Yolanda del Socorro Sánchez Moraga y las hermanas Sánchez Moraga, María Marelí Roque Ordóñez,
María Dilia Peralta Cerrato. Ahí están. De esto nadie habla. Sí, es que yo creo que no la logró captar la cámara. Pues sería importante que la captara la cámara, ¿verdad? Ahí, y están en sus actividades deportivas, que también a las cuales pues tienen la posibilidad de practicar en la cárcel. Debe decirse que esta cárcel también se ha venido dignificando, y no por el tema de los golpistas, sino porque ha sido un compromiso, ¿verdad?, con todos los recintos penitenciarios. Y a lo interno de la cárcel de mujeres hay un área donde pueden hacer sus compras. La familia le deja dinero y ellas compran productos básicos. Ahí están ellas comprando. Pareciera un bar de colegio. Claro, sí, sí, pareciera la escuela, ¿no? ¿Ya? Y esta es una panorámica del área de la casa materna en cárcel de mujeres. Es una cárcel nueva, ¿verdad? Se inauguró el año pasado. Nosotros no hemos conocido en los países del área que haya una instalación como esta. Esta es de la casa materna, Esta, ¿no? es la sala de maternidad, La sala de maternidad de la cárcel de mujeres. Ahí están las presas con sus bebés, cada quien con su cama, su cuna, su espacio digno. Aquí tenemos otra panorámica. Aquí tenemos el área donde ellas pueden estar viendo televisión y meciendo a sus bebés. Eso es la cárcel de mujeres en este país. Y aquí están los baños y el área de juego. para los niños y todo. Para los niños. ¿Verdad? Después de estar cierto tiempo, ellas tienen derecho a entregárselo a un familiar o al papá o a una de las abuelas y todo lo demás. Todo eso nosotros se lo dimos a conocer. Nosotros atendimos con la jefatura del Sistema Penitenciario Nacional, atendimos a la CIDH en 2 ocasiones, atendimos a la Comisión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y también atendimos la Comisión de la Verdad. Los 2 primeros no le pusieron mucha atención a estos aspectos. Claro, es que tenían su agenda Ni política. querían escuchar las explicaciones de cómo funcionaba el sistema penitenciario en nuestro país. No les importaba. Es más, cuando llegó por primera vez la CIDH, llegó con 3 horas de retraso y así por encima, superficialmente, pidiendo información muy puntual. No quisieron conocer por una cuestión de, no sé, de educación, escuchar a la jefatura de un sistema penitenciario de un país, ¿verdad? Ver cómo funciona, como cuando alguien llega a una fábrica, el gerente Le recibe, le explica. le explica cuál es el funcionamiento. Ellos adoptaron una posición bastante grosera, ya, bastante grosera, no iban solo y los que les interesaba. Nos atrevemos a decir que este centro penal es el más moderno del Caribe centroamericano. Este está en el Caribe Sur. Ahí nunca había habido. Ahí el compañero diputado Carlos Emilio puede ahondar, tuvo la experiencia desde la Procuraduría de los Derechos Humanos, qué es lo que había ahí en gobiernos anteriores. Nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, con su espíritu humano, ha dignificado este tema que casi nadie le pone atención, casi nadie le presta atención. Estas son instalaciones nuevas, una vista panorámica del centro penal en Bluefield, en la región Costa Caribe Sur, con esfuerzos propios. Ahí está, nuevo, moderno, sistema moderno, después de estar hancinado en una especie de galerón donde habían hasta 5 niveles de hamacas guindados los presos. Ahora esto es lo que existe en Bluefield. Y de esto es un esfuerzo que se sigue sosteniendo,
¿verdad? Aquí las instalaciones penitenciarias, décadas sin darle atención y mantenimiento, que igual pasó en los bomberos. Ahí no teníamos vehículos o camiones contra incendios, hasta que llegó nuestro gobierno de reconciliación y la cooperación rusa, hicimos posible que viniera una flota importante de camiones contra incendios. Si no, aquí lo que teníamos era cualquier cosa para atender las emergencias. Igual en el sistema penitenciario. Esto es, a grosso modo, cómo está. Ya dijimos, hay algunas cosas, ¿verdad?, que los familiares deben de conocer. Hay algunos defensores de estos presos que ni siquiera le dan la información básica o elemental. Claro. Esto de las visitas, ellos tienen una programación, los familiares, los defensores, también los abogados defensores, pero es el día que está programado, es la hora que está programada, porque no solo se atienden a ellos. Claro. Esto es toda una serie de actividades. En una prisión las actividades no se detienen. Se comienza a preparar desayuno a la 1 de la mañana. El almuerzo se prepara desde las 7 de la mañana y la cena desde las 12 del día. ¿Ya? Entonces hay una serie de actividades, las atenciones médicas, las actividades recreativas. Los crónicos tienen atención médica, ¿no? Por Los supuesto. presos crónicos, con enfermedades crónicas. Todos tienen derecho a la atención de salud. Nosotros hemos sacado más o menos un porcentaje. ¿Cómo está el comportamiento de atenciones médicas? Está por encima de lo que el ciudadano en la calle recibe. Nosotros damos una atención en un promedio de 8 atenciones al año por preso. Estamos por encima de lo que puede ir un ciudadano al médico. Y a los crónicos, por ejemplo, a Carlos Brenes Sánchez, 2 veces al día se le aplica la insulina cristalina. Y a todo enfermo crónico hay un horario para su medicamento por la presión. Si es diabético o X enfermedad que tiene, se les está atendiendo. Y medicina legal llega a hacer las revisiones de rigor y de rutina a cada centro penitenciario. Solamente en aquellos casos donde ya la atención es bien específica, se lleva Hospitalaria, digamos. a un hospital, ya cuando es altamente especializado el tema. Se lleva a medicina legal o al hospital que designe medicina legal o al dentista. Claro. Ya que han habido casos que los familiares mismos solicitan a través del juez que quieren que a su preso se lo atienda determinado odontólogo, y se ha permitido eso. Claro. ¿Ya? Pero todo debidamente organizado. Aquí hay abogados que se aparecen a cualquier hora del día sin mediar ningún trámite y quiere que se le atienda. Y esto no puede ser así. Tiene que haber un orden, tiene que haber una organización, si no esto sería una anarquía, un caos. Hasta ahora, nosotros hemos tenido una estadística prácticamente en cero, todo lo que es amotinamiento. Claro. Nosotros llevamos más de una década que no hay amotinamiento. Hay países en donde un amotinamiento deja 30, 50 presos muertos. Y ahí solo se avisa masivamente, vengan a buscar a sus muertos. Aquí nosotros no hemos tenido eso. Y es precisamente porque hay un orden establecido, porque hay disciplina en el funcionamiento de las actividades penitenciarias. Y la gobernanza de una cárcel no es fácil. Vamos, claro. Carlos Emilio, hemos visto las imágenes, las condiciones se miran dignificadas, hemos visto el esfuerzo que hace el sistema penitenciario, pero yo quería empezar con ¿cómo los denominan? ¿No? Les llaman presos políticos. Pero aquí resulta que nadie está autorizado ni a matar, ni a secuestrar, ni a torturar, ni secuestrar un pueblo. Y aquí las acusaciones no son por asuntos políticos, sino por delitos comunes. Y yo lo decía en la introducción, que el comisionado primero
Francisco Díaz explicaba que estas personas cometieron prácticamente todos los delitos tipificados en el Código Penal de Nicaragua. Y recuerdo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me dijo aquí el señor Cairo Amador, y me lo dieron también los que participaron en ese inútil intento de diálogo, y torpe, que intentaron ellos, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decía, no, lo que es quema y todo eso, que lo vean los tribunales comunes. Aquí Denis Schwartz fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahí al hotel intercontinental, y le dijeron, miren, nosotros no nos interesa lo que le pasó a ustedes. Así prácticamente se lo dijeron. A ustedes los quemaron, que la policía busque a los que quemaron la radio y los echen preso y los juzguen, porque eso es común. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo no? Creo que es bueno poner en contexto la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Recordar que hace 5 meses tuvimos un intento de golpe de Estado. Los golpes de Estado es toda acción o conjunto de acciones que por la fuerza, por la violencia, por métodos ilegales e inconstitucionales quieren cambiar a un gobierno democráticamente electo por el pueblo. Y todo intento de golpe de Estado es una acción masiva de violación a los derechos políticos de un pueblo. Es decir, un pueblo decidió en el ejercicio de su derecho soberano a elegir a sus autoridades. Esas autoridades deben de cumplir el periodo que la ley suprema establece. Entonces, un intento de golpe de Estado es querer vulnerar esos derechos de toda una nación, de todo un pueblo que eligió. No solamente de la mayoría que eligió, sino también de la minoría. Es decir, las mayorías y las minorías respetan el orden constitucional. Intento de golpe de Estado que no fue suave ni blando, fue duro, fue drástico, porque golpeó la economía del país, golpeó la infraestructura humana, golpeó la estabilidad emocional, la capacidad productiva del país, generó desempleos, pérdidas masivas de espacios productivos y laborales de micros, medianos, emprendedores, alteró la situación de la educación, vulneró derechos a la salud. Es decir, los golpistas violentaron derechos individuales, derechos colectivos y derechos sociales de todo un pueblo, y el derecho sacrosanto a la vida. Porque desde los tranques, además de que se cometieron torturas, malos tratos, se impidió el ejercicio de la libertad de circulación, se violentó el derecho a la vida de hombres, mujeres, de jóvenes e inclusive de niños, cuando se impedía, por ejemplo, que las ambulancias transitaran. En este intento de golpe de Estado se han utilizado diferentes métodos. Y uno de los métodos es la guerra psicológica y la mentira. Se ha mentido alrededor de las muertes, y vos lo decías, Alberto, sobre el número de muertes, sobre quiénes fueron los que murieron, en qué condiciones murieron, quiénes causaron las muertes. O sea, continuamente se manipuló. Efectivamente, nadie debió morir, ni un solo ser humano debió morir. Lamentablemente, todo este acto de violencia generó esas muertes que han sido manipuladas. Desde el principio se duplicó y hasta se triplicó el número de muertes. Se invisibilizó en todo este periodo las muertes de policías, de jóvenes pertenecientes a la juventud sandinista, de dirigentes sandinistas, entre otros, como que si los sandinistas no existieran o como que si no tuvieran derechos humanos, olvidando, obviando, porque conocen el principio de que los derechos humanos son universales y que los derechos humanos son para todas las personas. Entonces se mintió sistemáticamente alrededor de las muertes. De igual manera, se ha mentido sobre las personas privadas de libertad. Se ha mentido sobre el número de personas privadas de libertad. La denominación, es decir, la forma de llamarles, le llaman presos políticos, cuando en Nicaragua no hay presos políticos. Se ha mentido sobre las condiciones en las que están, se ha mentido sobre el tratamiento que el Estado le da, se ha mentido sobre su condición procesal, se ha mentido sobre el proceso judicial en el cual ellos están transitando. Sobre la forma de llamarles presos políticos, un preso político es una persona que es privada de libertad por
expresar una opinión política, por hacer política desde un punto de vista pacífico y cívico. Eso es un preso político. No existe en Nicaragua. En Estados Unidos hay presos políticos. Hay centenares de presos políticos según algunos organismos de derechos humanos norteamericanos y organismos internacionales de derechos humanos. Guantánamo, por ejemplo, claro, es un gran centro de privación de libertad de presos políticos porque han sido detenidos sin orden judicial, han sido detenidos sin que inicie un proceso judicial, llevan años privados de libertad. Y hay presos políticos también, según organismos de derechos humanos, en varias penitenciarías en los Estados Unidos. Aquí lo que tenemos es personas privadas de libertad por delincuencia común, porque han violentado la legislación nicaragüense, han violentado el Código Penal, porque han cometido hechos que claramente están definidos como ilícitos, como el terrorismo, como asesinatos, posesión ilegal de armas, incendios, destrucción a la propiedad pública, destrucción a la propiedad privada, entre otros derechos que están diáfanamente tipificados en el Código Penal. Entonces, esa es la primera gran mentira. No hay presos políticos, lo que hay son personas que han cometido hechos de violencia, que han asesinado, han matado, han violado, han destruido bienes públicos y privados, bienes sociales, destruyeron CDI, Centros de Desarrollo Infantil, escuelas, centros de capacitación para jóvenes, unidades de atención a las personas adultas mayores, es decir, destruyeron bienes sociales, bienes que daban una atención al pueblo y que posibilitaban la restitución de derechos de la comunidad. Segunda mentira, el número de personas privadas de libertad. Ya el servidor público, el viceministro Cañas, explicaba el número de personas privadas de libertad. En todo país del mundo, las cifras que deben de considerarse son las cifras oficiales, es decir, para saber cuántas personas están siendo procesadas dentro del sistema de justicia, tenés que averiguar qué dice el Poder Judicial, qué dice la Corte Suprema de Justicia, qué dice el Ministerio Público. Si querés saber cuántas personas están privadas de libertad, hay que ocultar las fuentes oficiales del Ministerio de Gobernación, del sistema penitenciario, para dar una opinión. Tercer mentira, de que las personas privadas de libertad están siendo sometidas a torturas, que fueron detenidas sin orden judicial, que fueron detenidas por personas parapoliciales, de que están privadas de libertad sin que inicie un proceso penal, que están privadas de libertad, como decimos los nicaragüenses, por puro gusto, ¿no? Todas esas son mentiras. Las personas fueron detenidas con una orden legal. Fueron detenidas por funcionarios de la Policía Nacional acreditados. Es decir, nosotros podemos ver los videos, las fotografías, y hay una contradicción, porque dicen, parapoliciales detienen a tal persona. Y vemos una cantidad de uniformados. Y vemos a la policía con su rostro libre, con su uniforme. Con las camionetas de la policía. Con las camionetas de la policía, con los números, la chapa policial, es decir, claramente identificados. Entonces, fueron detenidos con orden judicial, fueron detenidos por autoridad policial, fueron remitidos a la autoridad judicial en los plazos que la Constitución política establece y se inició un proceso judicial. Ya el viceministro nos mencionaba el número de personas que ya han recibido una sentencia judicial y el número de personas que están siendo procesadas judicialmente. Todo eso de conformidad con la Constitución política, el Código Penal y el Código Procesal Penal. La legislación nicaragüense establece que un proceso penal que transcurre con la persona detenida, el plazo son de 3 meses. Si la persona no está detenida, si es en ausencia, puede ser hasta 6 meses. Entonces, estas personas que ya
recibieron una sentencia judicial está en los plazos que la ley establece. Es decir, no son juicios express como otra mentira, ¿no?, que se ha dicho. Es decir, son procesos judiciales que se están desarrollando en el marco legal, procesal, penal nicaragüense. Nicaragua está considerado dentro de los países que tiene de las menores tasas de retardación de justicia en América Latina y una de las tasas de retardación de justicia más bajas en el mundo. Es decir, la rapidez con que han sido detenidas, procesadas y condenadas estas personas no es diferente al proceso penal ordinario que se vive en Nicaragua. Rapidito, recuerdo que una de tus luchas, ya no se menciona en ningún medio, era la retardación de la justicia en Nicaragua, ¿se recuerdan? Así es. Hace 10 años no veo ese titular en ningún lado, a propósito. Así es. Entonces, están siendo procesados en el marco de esta justicia ágil, este nuevo modelo de justicia que vivimos en Nicaragua, gracias a que hemos aprobado y hemos creado una gran cantidad de códigos nuevos. Código Penal nuevo, 2008, Código de Familia nuevo, 2014, Código Procesal Civil nuevo, 2015. Es decir, todo el sistema jurídico del país lo hemos transformado. Y ahora tenemos procesos judiciales breves, sencillos, ágiles, expeditos, con juicios públicos, con derecho a la defensa. Y según lo que nos está informando el viceministro, todas estas personas tienen asistencia jurídica, cumpliendo así un derecho fundamental de las personas privadas de libertad. ¿Y las condiciones cómo las ve, diputado? Porque usted ahora, es experto pues, en temas de derechos humanos. Alrededor de las condiciones de infraestructura, de relacionamiento de las autoridades penitenciarias con las personas privadas de libertad, vemos que hay un cumplimiento a lo que establece la Constitución Política de la República, que señala que en Nicaragua el sistema penitenciario es humanitario, que se le debe brindar una atención digna a las personas privadas de libertad. Y la ley 473, que es la ley del sistema penitenciario, del régimen penitenciario y ejecución de la pena, establece un catálogo de derechos humanos de las personas privadas de libertad. Dentro de ellos el derecho a un trato digno, a estar en condiciones adecuadas, a recibir atención en salud, a tener comunicación con su familia. Y de todas las fotografías, las imágenes que hemos visto el día de hoy y la narrativa que nos ha presentado el viceministro, podemos decir que todos esos derechos humanos de las personas privadas de libertad en Nicaragua se están cumpliendo. Cuando yo estuve en la Procuraduría de Derechos Humanos, visitaba constantemente las 8 unidades penitenciarias que hay en Nicaragua. Y puedo decirte, o sea, con testimonio de que hay un cambio radical en la infraestructura del sistema penitenciario. Lo que nosotros encontrábamos en la Procuraduría de Derechos Humanos en aquella época era hacinamiento, falta de luz. Es indecible la situación en las que se encontraban las personas privadas de libertad. Recuerdo que en un hoyo, en celdas muy pequeñas, donde habían 15, 20 personas en celdas muy pequeñas, en ese hoyo se bañaban, defecaban, comían, ¿ya? Un hedor insoportable, una mezcla de la agua potable con la agua servida. Los privados de libertad estaban constantemente enfermos con todo tipo de enfermedades diarreicas, parasitosis, enfermedades dérmicas, habían suicidios, intentos de suicidios recurrentes, amotinamientos, entre otras situaciones. Hoy, en estos 11 años, tenemos una política de Estado, lo ha descrito al detalle el viceministro Cañas, una política de Estado de respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad al haber cambiado la infraestructura. En las fotografías podemos ver espacios dignos, limpios, ropa nueva, adecuada, colchonetas, pequeñas camas, ¿verdad? Dignas. Sí, los espacios se miran limpios. Los espacios dignos, siquiera... en aquella época la gente dormía en el suelo, en planchetas de cemento, semidesnudos, descalzos.
Alberto, y yo te pregunto, y le pregunto a las familias nicaragüenses, ¿dónde estaba la CPDH entre 1990 y el 2006? ¿Dónde estaba la CPDH? Cobrándole reales a doña Violeta Alemán y a Bolaño, ganando reales. Eso lo estaban haciendo, ganando dinero. Eso hacía, ganar dinero. Alberto, no hay ni una sola denuncia pública porque en esos 16 trabajaban años. para esos gobiernos, acordate. Eran sus gobiernos. Ese es el asunto, es un asunto político, valga redundar. Sí. Y lo dio con toda la propiedad, ganando reales, hombre. Oíme, si aquí hay funcionarios de derechos humanos que tenían a toda la familia en el gobierno y todavía hay unos que las tienen, hombre. No son consecuentes porque deberían de renunciar todos. Yo solo quiero hacer una observación y para que las familias nicaragüenses conozcan. Cuando nos tocó atender, porque se le dio el nivel correspondiente a la misión del alto comisionado que llegó a Tipitapa, donde los atendimos, inclusive fue un compañero, un alto cargo de Cancillería, para atenderlo. Y recuerdo que le preparamos un dossier con todos estos recursos que aquí presentamos, con fotografías, con esto, todo lo demás. Y recuerdo que en una carátula le pusimos como título "La verdad os hará libre". Pusimos el versículo de la Biblia, ¿verdad? Ellos no le pusieron atención a eso. Y de entradita estaban remarcando que Medardo Mairena era una desaparición forzada. Le dijimos, no puede ser así porque la Policía Nacional, que es una institución de nuestro gobierno, dio a conocer en una comunicación oficial que fue detenido, que esto, que lo otro. Y la Corte Suprema ya tiene en su página web, ¿verdad?, la comunicación al respecto, le digo, dando también a conocerle. Entonces no para nosotros, ese es para ustedes, claro. Es para como ustedes lo puedan ver. Por otro lado, le mostramos cómo directivos principales de organismos de derechos humanos en este país atentaron contra la gobernanza del penal más grande de este país, ahí en la cárcel Modelo, en Tipitapa, el Centro Jorge Navarro. Estaban haciendo una actividad, un mitin político. Prepararon en una casa a escasos 200 metros, tenían a los medios, tenían todo montado ya. Una actividad con cámaras, periodistas, personas, ya las tenían en unos buses para llegar a alterar la gobernanza de ese centro penal en cualquier parte del mundo. Por eso, o menos, amerita detención. Claro. Entonces nosotros de manera prudente, y la prudencia y la mesura de nuestro presidente y nuestra vicepresidenta, espérese, vamos a hacer medidas disuasivas. Y pusimos un cordón de compañeras, mujeres desarmadas. A lo interno del centro penal nadie usa armas más que el cordón de seguridad, que está en un área externa. Pusimos a las compañeras oficiales del sistema penitenciario que tienen preparación. El sistema penitenciario en nuestro país tiene una escuela penitenciaria, la habían destruido. Comenzamos en el 2007 a darle forma, tenemos compañeros altamente capacitados en temas penitenciarios, en derechos humanos, en todo lo que es la legislación de nuestro país, en leyes y todo lo demás, en defensa personal, en todo, pues cómo conducir a un preso, a una presa. Después pusimos una barrera de perros porque tenemos una técnica canina para ataque y rastreo, lo pusimos metros después. Y por último, la fuerza, ¿verdad?, antidisturbios que tenemos en el sistema penitenciario. Pero los irresponsables, ellos saben, ellos conocen, ellos sabían lo que estaban haciendo y cuál era su objetivo, cuál era su propósito. Nosotros no podemos permitir a directivos de derechos humanos que quieran llegar de esa manera, claro, a un centro penal. En ninguna parte del mundo se los permite. La CIDH, no sé si alguna vez, yo tengo entendido que a Guantánamo nadie ha entrado. Pero si llegaron a La Paz Centro a pedir las armas a la policía, o sea, ¿en qué país del mundo? Creo que en La Paz Centro fue, nunca. Y la otra, por aparte le entregamos un dossier donde teníamos todito el relato de los daños a la infraestructura,
a los vehículos, no solo del sistema penitenciario, a los bomberos, a migración, al Ministerio de Gobernación, y el relato y fotografía de compañeros que nos habían secuestrado. Hasta el sol de hoy, como se dice, en nuestra habla popular, no conocemos una respuesta al respecto. Tienen un mandato, ¿no? Intervencionista, desde luego. A Emilio, me llama la atención lo que usted decía. ¿Dónde estuvieron durante todo ese gobierno? Esa es una pregunta extraordinaria. Y bueno, yo lo que digo es que haciendo reales, no, porque así era. Y el otro tema es que yo me recuerdo que usted decía el otro día que en Bluefield parecían murciélagos, ¿verdad? Pero nadie dijo nada, nunca fue nadie ahí a quejarse. Así es. ¿Verdad? O sea, las condiciones eran terribles. Pero nada, no era una población que les interesara, pues no había nada que criticar, no había nada que decir, solo cobrar el cheque, pues, ir ahí a pedirle los realitos a esos gobiernos. Pero por otro lado también, estas comisiones son interesadas también, estos señores que han venido aquí, que son consultores, que han trabajado para diferentes gobiernos, porque yo me fío que todos de ellos tienen un currículum que los hace trabajar con Dios y con el diablo. Han sido gobierno, han sido antigobierno, han trabajado desde Patricio Aylwin hasta la Bachelet. Es decir, pero tienen un mandato intervencionista. Eso es lo que hemos visto aquí los nicaragüenses, o dígame si estoy equivocado, Carlos Emilio. Hay que reiterar que nuestro gobierno, presidido por el comandante Daniel, la compañera Rosario, tiene una política de derechos humanos. Los derechos humanos es la columna vertebral de todas las políticas públicas de este gobierno, en el campo de juventud, niñez, mujeres, campesinos, personas con discapacidad, pueblos originarios y afrodescendientes, y las personas privadas de libertad no es la excepción, cumpliendo así el principio y el derecho a la no discriminación. Es decir, todos los derechos humanos que en Nicaragua se están implementando con distintos grupos y poblaciones, también se están cumpliendo con las personas privadas de libertad. Esta separación que hay entre hombres y mujeres, estas unidades de atención materno-infantil, ese es cumplimiento a los derechos humanos de las mujeres. Esta separación de los adultos de los adolescentes, o sea, durante muchísimos años estuvimos insistiendo. No recuerdo. Los adolescentes tienen que estar separados de las personas adultas. Las mujeres tienen que recibir una atención especializada en el sistema penitenciario. Hoy, por primera vez en la historia de Nicaragua, las mujeres están recibiendo una atención especializada peri, pre y postnatal dentro de la unidad penitenciaria. O sea, eso marca un hito histórico en materia de protección de los derechos humanos dentro de las unidades penitenciarias. El contacto, la relación, la convivencia, la visita conyugal. Yo me acuerdo que las personas privadas de libertad lloraban, suplicaban la visita conyugal, el contacto con la familia. Y era cuando se les reconocía, eran en situaciones que no se pueden decir pues aquí en televisión, ¿verdad? Las condiciones de los encuentros conyugales hoy son espacios dignos. Y vemos ahí todas esas fotografías que no son dramas ni son teatro, ¿verdad? Claro. Porque ahí están las familias de muchas de las personas que están haciendo denuncias públicas. Ahí están las fotografías en contactos afectivos, en espacios dignos. Cosa que no ocurre en Estados Unidos. Todos hemos visto las películas que cuando se da las visitas familiares en Estados Unidos hay un vidrio, ¿ya? Claro. Y la persona quiere tener contacto y mano a mano se tocan, pero hay un vidrio que no permite el contacto humano. En el sistema penitenciario nicaragüense sí hay contacto humano, sí hay esa convivencia. Esto que nos decía el viceministro de los paquetes, eso es adicional a los alimentos que reciben cotidianamente. Y yo recuerdo que desde la Procuraduría de Derechos Humanos insistíamos en mejorar la dieta, en mejorar la situación alimenticia de las personas privadas de libertad. Hoy se ha mejorado, pero además de que se ha mejorado, se les permite a la familia llevar paquetes y además tienen un espacio en donde pueden comprar. Es decir, hay un cambio de 180 grados, ¿verdad? Un giro total en las condiciones
en todos los aspectos. Y yo reitero, todas esas luchas que mencionaste y que conozco efectivamente, que se libraron, estuvieron ausentes todas estas personas que ahora son los abanderados de los derechos humanos y que se activaron con los reales, porque esto es reales, ¿verdad? Y alguien me decía, hombre, qué milagro que el señor Medardo dice no incluyó a ninguno de sus hermanos de la Alianza para que lo vean. Es que deberían incluirlos para que vayan a ver y no anden hablando tonterías, ¿verdad? Cada uno de ellos debería incluir a uno. Bueno, ya eso es lo que asunto decide, de ellos, yo estoy claro. Lo que decide el preso. La otra cosa, ¿verdad?, que tampoco se ha dado a conocer ni les interesa a estos organismos, es que en los centros penitenciarios de este país hay educación, ¿verdad? Hay preparación técnica especializada para los presos que desean estudiar. Hay primarias, tenemos convenios con el MINET, estamos trabajando en conjunto con el gobierno local también. Hay primaria, hay secundaria, bachillerato, hay educación técnica, convenio con el INATEC y universitaria con la Universidad Nacional Agraria. Ya hemos sacado profesionales de la prisión, ¿verdad?, que han hecho sus estudios, que los han realizado ahí. Eso, digamos, es una política, como mencionaba el diputado Carlos Emilio, dentro, y el comandante permanentemente está atendiendo. Nuestra vicepresidenta, también la compañera Rosario, viendo esto de la casa materna y todo el sistema de cárcel de mujeres. Es una preocupación. Nosotros salimos como locos de aquí de cárcel de mujeres cuando quedaba por Veracruz. Todas las aguas servidas totalmente en la calle. Nos hicieron hasta plantones, los que vivían en esos residenciales. Claro. Y contrarreloj se construyó cárcel de mujeres, que es nuevo ese establecimiento. Nadie le ponía atención. Yo recuerdo aquellos 9 millones, 10 millones que se recuperaron a los narcotraficantes. Yo, comandante, vamos a hacer una cárcel digna. Vamos a empezar. Vos mencionabas algo sobre el papel intervencionista de los organismos internacionales. Eso lo necesitamos en unos minutos, Carlos Emilio, porque nos estamos robando el tiempo de los hermanos. Sí. Mira, Estados Unidos y Canadá son los únicos dos países en las Américas que no han firmado la Convención Americana de Derechos Humanos. Este Tratado Regional de Derechos Humanos crea el sistema de protección para las Américas, crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos dos países del norte, como decía, no la han suscrito, por lo tanto, no se someten, no se supeditan ni aceptan la jurisdicción ni de la Comisión ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, esos organismos no pueden hacer investigaciones, no pueden hacer visitas in situ, no pueden hacer informes resolutivos, no pueden emitir ninguna condena contra Estados Unidos por violentar derechos humanos. Sin embargo, Estados Unidos financia entre el 80 y el 90% de la CID. O sea, quien paga la planilla de la CID es el gobierno de los Estados Unidos. Quien financia su logística, sus gastos administrativos, sus gastos de representación, sus estadías en los hoteles, etcétera, es el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, no se compromete con los derechos humanos establecidos en el tratado. Pero no, financia a los que nos van a vigilar, supuestamente. ¿Ya? ¿Para quién trabajan? 2 y 2 son 4, ¿no? Entonces, como decía el comandante, que pone la plata es el que manda. Platica. Ese, entonces, los mantiene, vayan a Nicaragua a hacer el alboroto. Sí. Ahí vienen estos 5 aquí. La CID solamente realiza informes de condena a los derechos humanos en países y gobiernos progresistas, revolucionarios y con un sentido de compromiso popular. En los gobiernos que tienen una política supeditada al gobierno de los Estados Unidos, guardan silencio. Hace poco Almagro visitó Costa Rica en medio de la crisis en la que está, y lo que hizo fue felicitar al gobierno de Costa Rica en medio de una situación de protesta popular en donde trabajadores, estudiantes consideran que ese paquete fiscal va a violentar masivamente derechos económicos y sociales. Sin embargo, no dijo nada. Claro, claro. Allí la policía es buena, es democrática, quitando los bloqueos, echando presa a la gente. Hasta un tipo gritaba, ahí periodista, no periodista, y los palos le caían encima. Pero dime, es la doble moral, el cinismo, y sobre todo también que nos creen idiotas, ¿verdad? Y otros que se hacen los idiotas para ganar sus reales, ¿verdad? Y se prestan a este juego, también por intereses económicos. Acá hay mucha plata también, Carlos Emilio, en esto de los ONG, hermano. Mucha plata ha corrido aquí. Y yo no sé por qué Gobernación no atiende esto. Pues un reclamo aquí el viceministro.
porque es lo que regulan los ONG. Esa plata intervencionista debería de ser, oíme, atrapada, ¿verdad? Porque son delitos también. En ningún país del mundo, yo no creo que Estados Unidos aplauda un organismo que vaya a desestabilizar su gobierno. No creo, pues, que lo acepte, ¿verdad? Y aquí en Nicaragua ha corrido mucha plata y hasta si son confesos. No dijo un muchacho ahí, un muchacho ahí que es empleado de los empresarios. No, le dijo a un periodista, yo no he recibido de la net, pero he recibido de los otros, pues. Y así eso vivimos, dice el tipo, no. Y fue confeso, hermano. Yo dije, ojalá que lo esté viendo el viceministro Cañas, no sé si lo había visto, ¿verdad? Pero en verdad, y no es broma, esto es una situación de intervencionismo claramente. Puro y duro. Oíme, o sea, no hay vuelta de hoja. Y ese dinero anda bailando ahí y el problema es que está causando muertes, zozobras, secuestros, desestabilizando un país y causándole daños a la economía. Los recursos de la cooperación deberían de ser utilizados para temas de educación, de salud, de seguridad y soberanía alimentaria, para mejorar la calidad de la educación. Es decir, esos recursos deberían de utilizarse para fortalecer los programas gubernamentales, los programas de desarrollo, y no para acciones de desestabilización y de violencia y de vulneración a los derechos humanos del pueblo. Bueno, el tiempo nos ha alcanzado. ¿Le quedaba algo todavía, viceministro? Bueno, 2 minutos podemos tener, pues sí. Que nosotros seguimos trabajando desde el Ministerio de Gobernación, desde sus direcciones sustantivas, como la Dirección General de Migración y Extranjería, la Dirección General de Bomberos de Nicaragua, con los Bomberos Unificados, la Asociación Civil y el Benemérito, Bomberos Sin Frontera, y desde el Sistema Penitenciario Nacional, sirviendo siempre a la familia, a la comunidad nicaragüense, cumpliendo con el mandato, con la instrucción, con la orden de nuestro presidente y nuestra vicepresidenta. Todos los hombres y mujeres que conforman este ministerio lo están haciendo con ahínco, trabajando y saliéndole al paso a esta andanada de calumnias permanentes que hay. Entonces, para evitar una de las tantas, el 25 de septiembre los familiares de Medardo Mairena le toca visita, pueden llegar. Correcto. Sin costo alguno. No sé quién cobra por decirles que tiene que llegar el abogado, y si un abogado quiere llegar, tiene que cumplir con los requisitos que la ley pide. Yo les agradezco a ambos. Gracias a Carlos Emilio, Carlos Emilio López, gracias, viceministro Luis Cañas. Nosotros nos despedimos y continúe con Canal 4, la mejor televisión.